Desde hace varios meses venimos trabajando en 5 comisiones para desarrollar un diagnóstico y una serie de propuestas para enfrentar el avance del narcotráfico en las distintas dimensiones. El objetivo es conformar una carpeta de trabajo que entregaremos al próximo presidente electo y candidatos con propuestas en el campo de la prevención, la educación, la justicia, la seguridad y el lavado de dinero. Personalmente, me frustra como educador se escuche cada vez más que el ascenso social esté hoy más determinado por ser un dealer antes que por ser un profesional, un emprendedor o un trabajador. Tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo. En este contexto difícil, quiero tener una visión esperanzada contra la desesperación o contra la desesperanza, que es mucho peor. Creo que hemos tenido un año muy fructífero. Sé que muchos de los resultados de la tarea de Oprenar se transformarán en aportes que realizarán un resultado positivo en contra del avance del narcotráfico. Pienso que es importante para nosotros trazar este desafío y realmente en la experiencia nuestra en los barrios más pobres significa, por un lado, una lucha difícil, dura, pero por otro lado saber que es posible. Por eso, alentar al trabajo comunitario. El problema es grave, pero realmente si nos juntamos podemos hacer mucho. Y en esto tenemos que poner el hombro todos. Pensar que hay una realidad existente y que es la existencia de un Estado paralelo que es ilegítimo y que está cercenando las estructuras del Estado de Derecho. Por eso, a pesar de que tenía muchas cosas más para decir, creo que esto me parece muy importante, porque hay que mirar la realidad con los ojos abiertos, ¿no? Para poder ver de qué manera lo solucionamos. Porque la situación de la prohibición y la ley como se encuentran no nos está dando ningún tipo de resultados. Bueno, los jueces creo que debemos dejar de ser tan formalistas, por supuesto la Constitución y los tratados en la mano, pero animarnos un poco más y no tener miedo cuando se trata de investigaciones, que es muy importante porque si no, no queremos darles a las fuerzas de seguridad las herramientas suficientes. Y bueno, seguir convencida de que hasta ahora solo se ha criminalizado la pobreza, estamos amontonando gente en las cárceles y esto sí que también es una engaña pichanga porque los sacamos de circulación un rato, desocializados, sin ningún tipo de educación y los volvemos, y desconocimiento absoluto de derechos previo, durante la prisión, y los volvemos a arrojar en la sociedad, así como los quitamos, y van a volver a tener la misma situación porque vuelven a los lugares de donde salieron. Entonces creo que los cambios deben ser radicales, ¿no? Partiendo de esta base y habiendo dicho esto, hoy para mí me queda muy claro, y ya lo mencionaba el padre Pepe hace un momento, sin victoria a la vista y con daños colaterales terribles, la guerra contra el narcotráfico está perdida en una pesadilla silenciada. Creo que esto nos debe llamar la atención porque tenemos que abrir los ojos y tenemos que abrir también otro tipo de opciones a estudiar cuáles son las causas que han generado esta política internacional en la comunidad de naciones que nos han llevado siempre a una estructura prohibicionista, punitiva y bélica. Hemos escuchado mucho que la guerra de las drogas ha fracasado. Gostaria de presentarles este fracaso, esta historia de fracaso en territorios de demasiada fragilidade social, que são as favelas de Rio de Janeiro. A história de eleições, tomas de decisões equivocadas em um passado cercano, que hacen agora sofrer os policías, sofrer a gente de las favelas, sofrer a sociedade como um todo, porque o fracasso resulta em mortes, resulta em violência. Me gostaria de falar, não especificamente de narcomenudeo, pero de seus efeitos
sobre todo la violencia que es generalizada con una forma dramática de se ocupar los territorios, de se ocuparem de la fuerza juvenil, de se ocupar de la fuerza laboral de jóvenes y del fracaso que es el resultado de políticas equivocadas que imponem à polícia uma prática muito dura, de mano dura, de políticas operativas e que fazem também com que as estruturas das instituições policiais sejam corroídas, sejam modeladas de maneira muito equivocada. Estas son las recomendaciones que me atrevo a dar desde una experiencia ciudadana y de funcionaria pública. Debo confesarles que desde que nací pues estoy en un país afectado por las dinámicas que hemos hablado acá y espero que en algo estas recomendaciones lleguen en un momento en el que ustedes tienen una gran oportunidad y es tener acá a sector privado, academia, también a sector social motivado por trabajar en un momento mucho más certero que lo que le hemos hecho en México o Colombia y pues mucho éxito en la labor de poder incidir en que el próximo gobierno asuma una gran responsabilidad en la prevención del avance del narcotráfico. Y ese es el problema principal, porque si se ataca el dinero, si se ataca el dinero en la industria del narcotráfico, se ataca la industria y muere. Porque esos señores solamente tienen un motivo. No les importa el daño que le hacen los niños, los hospitales, nada de eso. Show me the money. Y si se ataca el dinero, entonces se ataca la industria. Así que si se dedican 20 mil millones de dólares anuales esos señores a la corrupción, entonces tienen como una póliza de seguro para seguir funcionando. Porque siempre se van a encontrar los montesinos. Siempre. O sea, el policía, el legislador, el senador, el juez. No importa para ellos. El problema que estamos enfrentando fundamentalmente es un problema social. Y la aproximación al tema no solo debe ser multidisciplinaria, sino también multisectorial. Salud, educación, poderes del Estado. En definitiva, semejante problemática requiere, para garantizar su continuidad, de políticas de Estado. E incluso, también mencionado hoy, deberían plantearse como políticas interestatales, dado que sus consecuencias e impacto global demandan intercambio de información sobre índices de consumo, intensidad de tráfico, delincuencia relacionada y demás estrategias de alertas y sinergias. El actual proceso electoral es una excelente oportunidad para los que aspiran a gobernar la República, expongan sus estrategias desde lo pragmático, sin discursos políticos electoralistas y transmitiendo la real preocupación que deben tener ante la actual penetración en nuestro país. El otro gran fenómeno de los últimos años y que se viene incrementando de manera significativa es el aumento del consumo. ¿Por qué es importante esto? Primero por el daño a la salud, al sistema de salud, al futuro de nuestros hijos, o sea, la hipoteca que estamos generando en la generación que viene. Pero segunda cuestión, porque cambió la naturaleza del negocio. Este dejó de ser un negocio solamente logístico, donde los narcos controlaban fronteras, rutas, puertos para dirigir la droga a otros países. Hoy es un negocio de consumo masivo. Los narcos pelean por el control del territorio y se matan para ver quién lo maneja. Y esto es el fenómeno que vemos en las grandes megaciudades de Argentina. Niveles de violencia inusitados. Argentina históricamente tuvo tasas de homicidios bajas regionales. Junto con Uruguay, junto con Chile, tenemos parámetros de seguridad mejores y sobre todo en términos de delito violento. Hoy empezamos a tener un fenómeno diferente, un aumento en la violencia del delito y con tasas de homicidios endémicas que vamos a explicar a continuación.
la Agencia Única Antinarcóticos, o como quiera llamarse, o la Gendarmería con una división especial, no implica que es la única fuerza que puede combatir el narcotráfico. Se hace en paralelo. Muchos jueces federales recalcan esto porque hay experiencias en países que no han sido exitosas, justamente por la vulnerabilidad que crea tener una sola agencia habilitada. Nosotros proponemos que haya policías provinciales, la Agencia de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería, o como se llame esa fuerza antinarcóticos. El narcotráfico existe en el mundo, existe siempre, existe en todos lados, pero cuando encuentra terrenos propicios para desarrollarse y afincarse, lo hace. Y eso, lamentablemente, está ocurriendo en muchos lugares del conurbano bonaerense, de Rosario, bueno, se habló de Mar del Plata también. Es decir, eso es un mal que está afirmándose en la Argentina y que nos debe preocupar. El OPRENAR va a hacerse escuchar con toda la responsabilidad académica que se señaló hoy con toda precisión, porque de lo contrario sería no cumplir con todas las finalidades y realmente ante ustedes no estaríamos cumpliendo aquello que hemos soñado cuando esto se puso en funcionamiento y especialmente cuando 3 personas tuvieron la valentía de ir a hablarle al Papa y decirle, estamos pensando en esto. Es decir, OPRENAR va a tener que seguir hablando, va a seguir trabajando, las universidades tendremos que seguir educando y tendremos que llamar a otros más para que nos acompañen. Esta es una guerra para la Argentina que todavía está en plena actividad.